Buenas tardes. Versión de arte. Hoy tengo a un gran amigo, Félix Maraña, conmigo en Lagun, una librería fantástica de San Sebastián, porque queremos presentar esta revista que se llama Papagayo Verde y es el número 1. Buenas tardes, Félix Maraña, gran escritor y colaborador en esta revista. ¿Qué tal estás? Muchas gracias y buenas tardes. Has dicho que estamos en un lugar fantástico. Toda librería es fantasía. Y es lo que tiene que ser, ¿eh? El centro de la creación del mundo es la cultura. Y aquí estamos en un templo, como es este templo histórico que es Lagun, ¿no? Estoy encantado de estar entre libros y también de dar la noticia de la nación o del nacimiento de esta nueva revista El Papagayo Verde, que surge en Madrid, que surge en una librería, porque surge en la librería Herminio de Collado Mediano, que es un pueblo de la Sierra de Madrid, donde se juntaban un grupo de escritores y escritoras y artistas, cantantes, que de pronto dijeron, oye, esto del internet está muy bien, pero todo se pierde, nada se puede asir, salvo con la vista, todo queda desperdigado, es un gran invento, pero ¿por qué no volvemos a tocar en papel una publicación que nos convoque en torno a un interés natural que tienen ellos y definitivo que es la literatura, ¿no? Y la vida para ellos es la literatura. Entonces han hecho esta primera revista, este primer número, con un conjunto de trabajos que recogen un poco las distintas variables de lo que significa la literatura, desde la poesía, la creación, la crítica, el reportaje, la entrevista. Por ejemplo, ya que hablamos de entrevista, hay una entrevista que hizo Víctor Claudín en su día a María Zambrano, una entrevista extensa, donde María Zambrano, que por cierto, ahí tenemos los lomos de esos libros en el escaparate, ahí abajo, en azul, es un personaje fundamental en la historia del pensamiento y también en la historia política del tiempo, desde la República hasta los años 80, una conciencia moral y de la dignidad de lo que fue el exilio republicano, cultural republicano, ¿no? Todo el exilio republicano, pero el cultural especialmente. Bueno, pues hay un conjunto de cosas que explican que una revista de literatura a veces surge, nace y se hace o se deshace pues de esa intención, de ese buen humor, de ese voluntarismo, de ese deseo de publicar creación, crítica, estética y un conjunto de cosas que signifiquen, pues eso, en fin, esta revista no va a cambiar el mundo, pero va a ayudar a que los que la hacen no sean cambiados por el mundo, a capricho del mundo. Félix, me llama la atención el nombre de esta revista, ¿no? Papagayo Verde. ¿Por qué? ¿Quién ha decidido? En fin, hace un guiño, me decías, a Machado. Sí, hombre, es un guiño a Machado, el Papagayo Verde. En fin, se canta lo que se pierde, ¿eh? Son unos versos de Machado que realmente pues todos los tenemos desde niños, los que hemos amado la literatura, en la retícula, ¿no? Efectivamente, Machado se los dirige a Guiomar, ¿no? Que fue su gran amor. Por cierto, que no lo he contado en público, pero lo cuento ahora. Lo iba a publicar en el periódico, pero bueno, ya lo he dicho en algún lugar. Sí, me suena. Antonio Machado y Leonor, su primera esposa, vinieron de viaje de novios en 1913 a San Sebastián. No hay rastro de dónde se alojaron y demás, pero vinieron. Antonio Machado y Guiomar, su gran amor, en los años 30, se citaban en San Sebastián en las noches de agosto, en la playa de la Zurriola. Yo estoy convencido que no se citaban para hablar de poesía, pero no obstante, también podían haber hablado de poesía. Dicho todo esto, lo que estamos diciendo es que es un guiño y es una invocación, es como si fuera un paraguas. Esto han hecho muy bien en nacer invocando a Machado, porque es como si fuera es como una hada protectora. Machado es la memoria también, lo mismo que os he dicho antes. Machado es la memoria de la República y de lo que fue, lo que supuso la institución libre de enseñanza. Al margen de cualquier valoración de índole ideológica, la institución libre de enseñanza fue fundamentalmente el intento de renovación de la cultura, de las costumbres y de la vida de los españoles en los años, en los primeros 30 años del siglo XX. Todo quedó truncado por ese gran tajo de la guerra, como también dijo Antonio Machado, el gran tajo de la guerra, pues dividió al mundo mental e intelectual. Posiblemente hoy estemos reproduciendo en el mundo entero
tiempos que ocurrieron entonces. Bueno, pues esta revista es una reflexión sobre todo aquello. ¿Qué novedades tiene la revista? Pues hay, ya hemos dicho, la de la entrevista extensa con María Zambrano, muy interesante, y que la hace Víctor Claudín. Hay otra entrevista precisamente a Víctor Claudín, que nace un poco como el mentor en parte de la revista, con Federico del Aro, y hay otro canto a una mujer, un canto encantado, que es un trabajo que hago yo sobre Ángela Figuera Aymerich, poeta nuestra, poeta que nace en Bilbao en 1902, y en la que Donostia, por ejemplo, tiene una calle. Le pusieron una calle, de la cual me alegro mucho que le pusieron una calle a Ángela Figuera. Y es una mujer de la que yo insisto mucho y repito, cuya obra en su conjunto está a la altura de cualquiera de las mujeres y hombres que me digas en el siglo XX en la literatura y en la creación en España y en el mundo. No lo digo yo, lo dijo León Felipe, que en fin, de esto sabía un poco más, y le premió y le prologó su libro Belleza Cruel en 1958. Dicho todo esto, pues el nacimiento de una revista es pues un brindis a la libertad de creación, a la vida, a las ganas de hacer las cosas, al encuentro intercultural. Pues ahí se habla de la canción de autor, se habla de artes, se publican poemas, se publican narrativas, cuentos, se publican críticas y se habla, que eso no se suele hacer porque hay una obsesión en las revistas de ahora de hablar solo del día, como si fueran suplementos de los periódicos. No, para eso están los suplementos de los periódicos. Hay un estudio sobre una novela de Dostoyevsky, fíjate tú, pues evidentemente. Hay otro estudio sobre Alejandro Saba, otro de los grandes escritores españoles en castellano, porque la revista se hace en castellano. Es decir, es un conjunto de variables que hacen que sea una publicación que, bueno, además de llamativa, el hecho de volver al papel, ser el número uno, nacer con este ánimo de abierto y colaborativo. En fin, evidentemente ni todos los escritores ni escritoras que hay en España, que son cientos y me alegro mucho, pues pueden escribir aquí porque una revista tiene sus dimensiones, va a ser semestral, entonces tiene un conjunto de cosas. Pero también es un modelo. En la literatura hoy se hacen muchas tertulias, muchas de ellas por internet, que me parece muy bien, pero todo eso no es asible, no huele a papel, al menos para una determinada cultura. Y entonces, como toda reacción, yo creo que vuelve a papel, ser posible reciclado, como es este caso, y para cuidar la naturaleza y todas esas cosas, que es para cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, todo este conjunto de cosas. Pero yo, si me permites, te quería decir en dos detalles que la presentación de esta revista aquí es por muchas cuestiones. Primero, porque Víctor Claudín tiene un gran afecto por la ciudad, y porque Víctor Claudín fue colaborador de Curpil y Cantil, nuestras dos revistas que hicimos en esta ciudad. Antes hubo otros antecedentes y en 2 minutos digo qué antecedentes. En los años 50, la Asociación Artística de Guipúzcoa publicó una revista de literatura muy hermosa, creo que solo salieron 3 números, lo cuento en mi libro Donostia Hiriburua, pero con esa intención de publicar cosas creativas, aunar, mover y decir y remover ese entusiasmo por la creación y la literatura y la cultura en su conjunto. Posteriormente, en el año 63, se publicó en San Sebastián una revista extraordinaria. Solo se publicaron 3 libros, pero fue extraordinaria. La dirigía José María Bellido Cormenzana, un gran pianista. He dicho gran pianista porque nadie habla de él como pianista, un gran autor teatral. Sus obras se estrenaron aquí en Londres y en Nueva York. Un Donostiarra desconocido y un Donostiarra que también se merece una calle. Si alguien se merece una calle, como he dicho antes, Ángela Figuera, además también uno de los tierras se merece una calle, pero nadie habla hoy de José María Bellido Cormenzana. Él tenía ese sentido de la agrupación y publicó estos 3 números, dirigió y promovió. También en la revista estaban Santiago Izarna, José Acosta Montorio y otros escritores donostiarras como Ramón Zulaica y demás. Pero bueno, el motor en aquel momento fue José María Bellido Cormenzana, que por cierto era traductor de la UNESCO. Fue también un exiliado joven, traductor de la UNESCO, que hablaba muy bien ruso, por cierto, y compañero en un despacho en la UNESCO en París de Julio Cortázar. Eso motivó que en una ocasión viniera Julio Cortázar a San Sebastián y yo tuve la suerte de darle la mano a Julio Cortázar, que era una mano muy grande, era una mano grandísima como él, extensa, como toda era su obra y su persona, ¿no? Recuerdo que después de que le conté a Jorge Oteiza que yo le había dado la mano dice, bueno, ¿y qué hiciste? ¿No le diste un abrazo? Y dice, no, yo no me atreví más que a darle la mano. Y me dice, ¿y cómo no te quedaste con ella?
Y yo conté en alguna conferencia y la gente se sonreía como tú ahora mismo. Digo, lo que no sabe Jorge Teiza no se lo dije nunca y no se lo diré, es que me quedé con la mano. Dicho esto, nació esta revista Noray y fue también una implicación y una conjunción y un intento de aunar los artistas, Néstor Basterrechea, Amable Arias, el propio Teiza, Luis de Pablo, el músico, que hizo una entrevista extensa a Teiza en la revista Noray. En fin, fue un intento de encuentro. Las revistas tienen que ser, o al menos yo las que conozco, intentan ser eso. Así como en la creación individual el libro es un autor único, etcétera, la creación grupal o asociativa es más difícil también, porque es más compleja, porque vienen los gustos, los disgustos, y unas cosas y otras cosas, pero se genera y existe. Posteriormente, ya en el año 70, nace Curpil, que yo creo que es la revista con más empaque, la dirige Santiago Izarna. Estamos en ella un grupo de escritores como Raúl Guerra Garrido, Ángel García Ronda, Jorge Aranguren, yo mismo, que entonces tenía 18 años. Dicho todo esto, luego hicimos Cantil también con ese mismo criterio y amplitud, y que la cerramos en el 81. En el ínterin también nacieron otras revistas en San Sebastián, como O Euskadi, que editaba el entorno de la editorial Lorda con la Plaza de Guipúzcoa, y también Caballo Canalla a la calle, que es un nombre que me recuerda mucho a lo que es ahora el papagayo verde, es decir, invocar un animal noble y muy vital y que tiene tantas representaciones en la historia del mundo y de la literatura y de la historia de la humanidad para nominar una revista. Caballo Canalla a la calle salió. En ella estaban incluso, pues, hubo gente que dijo que era como una contestación a Cantil, como diciendo, pues hacemos otras cosas. Yo creo que no fue una contestación a Cantil, de hecho fue una cosa distinta, con otros foros. Estaba Maite Menchaca, estaba Federico Alonso López, pintor también, estaba Roberto Herrero, estaba Julia Ochoa, estaban un conjunto de personas que también habían colaborado en Cantil. Quiero decir que no es ningún inconveniente una cosa con otra, pues genera una dinámica que a mí me parece muy positiva. No quiero olvidarme que ya en los años 80 se publicó en la primitiva Casa Baroja, que por cierto era una imprenta librería que, como sabéis, estaba vecina en la Plaza de la Constitución con la librería original de Lagún. Es una revista que también pues tenía el mismo convenio de literario de escritores de las dos lenguas, en fin, ese encuentro que me parece lo más positivo entre unos y otros tipos de escritores, con distintas edades también y con distintas combinaciones estéticas e ideario en todos los órdenes. Y yo creo que todo ese tipo de revistas conforman una historia cultural que, por cierto, existía en otros lugares. Por ejemplo, en otros lugares, por ejemplo, yo cuando en los años 70 sabía más de lo que ocurría en la literatura en Almería, porque existía la revista Andarás, en Guadalajara porque existía la revista Doña Endrina, en León porque existía la revista Alcance. O sea, y esas revistas parece que no, pero conformaban un mundo que lo que yo llamo una Iberia sumergida, que interrelacionaba a los escritores y demás. Hoy es más difícil porque parece que todos son mundos cerrados, a pesar de este mundo tan abierto que es la red de redes, el internet y demás, ¿no? Hoy hay menos comunicación que la que había entonces, que la tenías que hacer por carta, por envíos, etcétera, etcétera. Es decir, era otro tipo de comunicación, pero también fue efectiva. Y en todas partes, por cierto, esas revistas como Artesa en Burgos también han sido reproducidas y reeditadas por las diputaciones correspondientes, en general por las diputaciones, en ediciones facsímiles para que queden para el tiempo, ¿no? Eso no lo hemos logrado en Euskadi, pero yo creo que habría que hacerlo, ¿no? Había que hacerlo, ¿no? Y bueno, no he hablado de otras revistas que existieron en Vizcaya o existieron en Vitoria, porque no sería muy extenso, pero de todas ellas, por cierto, hablo en un libro que es un libro enciclopédico que publicó Sendoa, Donostia Hiriburua, Vida, Paisajes y Símbolos, en el año 94, donde hizo un rastreo de todas las revistas, ¿no? Llamadas más naturales o más convencionales y también las marginales. No me puedo olvidar porque no solo sería injusto, sino sería torpe por mi parte, porque estuve en ello en Donostia en los primeros
En los últimos años 70 se publica la revista Croc de Arte y Desarte, ¿no? En fin, con todo este conjunto de cosas, quiero decir que es muy positivo que de repente pues se surja una nueva revista que, bueno, que promueve pues eso, el afecto por la literatura y por la vida y que nos anima a hacer cosas como presentarla el próximo martes aquí en la librería Lagun a las 19:30 horas, donde vamos a intervenir por orden de intervención, no sé cuál será, pero lo importante es que ante todo va a ser una fiesta de la palabra y también de la canción. Va a cantar Juliana León, porque ella conoce, y ha musicado y ha interpretado canciones y poemas de muchos escritores de nuestro tiempo, de nuestro siglo, del último siglo, o de los 2 últimos siglos, o de siempre, porque también canciones del romancero y demás. Y va a ser una fiesta y va a tener lugar aquí, en la librería Lagun, como digo, donde, en fin, se significan tantas cosas. Primero por su trayectoria, por su dedicación a la difusión de la cultura por encima de cualquier impedimento, fuera de la sinrazón que tantos inconvenientes creó a la librería, a José Ramón, a Teresa Castell, a todos, y ahora pues lo llevan aquí pues la familia, y a mí me parecía un lugar encantador y encantado para esto, y cuando se lo dije a Víctor Claudio me pareció también más encantador y encantado, y por tanto eso será una fiesta el próximo martes que la celebraremos aquí en este lugar donde va a cantar, insisto, Julia León, pero yo no voy a cantar, hablaremos, y bueno, será eso, una fiesta a la palabra. Félix, qué interesante todo lo que nos has hecho, porque es un recorrido, desde luego, desde el siglo XX. Nos has metido ya en... Fíjate, hemos viajado. Estaba ahí María Fernanda. Sí, sí. Y en la caja está Antonio Machado, eso es. Con su sombrero inconfundible. En fin, y todo lo demás pues es tocar todo. Bueno. Está todo, además todo perfectamente ordenado. Esto es una librería, como tienen que ser todas las librerías, sí, pero especial para nosotros por todas esas razones emocionales y sentimentales para la vida de la ciudad. Justo te he dicho que ayer, o estos días se cierran 2 librerías en Vitoria, bueno, lo cual me parece pues una gran tristeza. Hace pocos días hubo una gran noticia en Madrid, la librería más vieja de Madrid, que es la librería Pérgamo, que lo dirige las hermanas Serrano. Esta librería se iba a cerrar porque se jubilaban y tal, y justo el día que iban ya a cerrar, alguien se ha hecho cargo de la librería y la va a sostener en el tiempo. Esa es una gran noticia cultural, ha salido en todos los periódicos de Madrid y me parece una maravillosa noticia. Salud y muchas gracias, Elena. Bueno, a ti sobre todo por habernos hecho toda esta disertación relacionada esta vez con la revista, aunque sabemos que también escribes libros. No, a mí me escriben. Y te escriben también libros, y sobre todo que efectivamente la lectura en papel no es lo mismo que verla y leerla desde el ordenador, porque ya el olfato lo percibimos y en el ordenador no. Ya solamente la pantalla no huele. La pantalla no huele. Eso es. Así que ustedes acudan si quieren ver otra vez esta presentación de esta revista el martes 26 a las 7:30 aquí en la librería Lagun de San Sebastián. Eso es, justo a lo del Buen Pastor, más céntrico, más histórico y sobre todo con un contenido maravilloso, pues yo creo que estamos en un paraíso. Gracias, muchas gracias. Y ustedes ya saben, acudan y vean siempre arte y cultura, que siempre yo creo que nos dará a la vida otro color y desde luego una luz especial, que es la emoción y la sensibilidad. Gracias a ti, Félix. Sigue así.